Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión. Hoy, vamos a explorar una pregunta que seguramente muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento. ¿Por qué parece que las personas con rasgos narcisistas casi siempre se salen con la suya? Antes de sumergirnos en este tema tan complejo, si encuentras valor en estas conversaciones que nos invitan a pensar, un simple me gusta o una suscripción a nuestro canal nos ayuda enormemente a seguir creando contenido como este. Es un pequeño gesto que para nosotros significa el mundo. Ahora, continuemos. En cierto modo, la situación llega a ser casi cómica, si no fuera tan frustrante. Recuerdo perfectamente mi infancia, yo era de esos niños que nunca se salían con la suya. Si intentaba cruzar la línea, por mínima que fuera, siempre me descubrían. Era un niño ansioso, y ahora soy un adulto ansioso. Pero siempre había otros niños, otros compañeros, que parecían tener un don para hacer lo que querían sin enfrentar consecuencia alguna. Desde entonces, me preguntaba cómo lo hacen. ¿Cuál es el secreto? Permítanme contarles una historia reciente que me hizo reflexionar profundamente sobre esto. Por mi trabajo, viajo con frecuencia. Y aunque puede ser agotador, me da la oportunidad de observar a muchas personas en diferentes situaciones. Hace poco, estaba en un viaje con un grupo. Durante una de las actividades, tuvimos la oportunidad de comprar algunos productos locales en un pequeño puesto. La mayoría eran artículos pequeños, con ofertas como $2 cada uno, o 3 por 5. Sin embargo, había un artículo especial, de mayor calidad, que tenía un precio fijo de $20. Yo compré lo que me interesaba, pagué el precio indicado sin dudar, sobre todo porque parte de las ganancias eran para una buena causa, y di el asunto por terminado. Pero entonces, apareció un hombre del grupo. Era evidente desde el primer momento que tenía mucho dinero, y se aseguraba de que todos lo supieran. Ya saben, el tipo de persona que presume su auto de lujo, sus joyas ostentosas y lo que él llamaba una vida de fantasía. Él y su esposa destacaban, no siempre para bien. Cuando llegó su turno de comprar, tomó varios de los artículos más baratos y, con un aire de superioridad, exigió que le regalaran el artículo de $20. Comenzó a presionar a la empleada que atendía el puesto. Su argumento era que él visitaba ese lugar con más frecuencia que nadie, que compraba mucho y que, por lo tanto, merecía ese regalo. Insistió sin parar durante 10 largos minutos. La desgastó. La empleada, visiblemente incómoda pero firme, mantuvo su postura. Así que, ¿qué hizo él? Cambió de táctica. Buscó a una persona de mayor rango, un gerente que estaba cerca, y comenzó a charlar con él de forma muy amigable. Hablaron de un equipo de deportes, rieron, creó una falsa camaradería y, en el proceso, criticó sutilmente a la mujer del mostrador. ¿Y adivinen qué pasó? El gerente, para evitar más problemas, le dio el artículo de $20 completamente gratis. Sentí una mezcla de ira y frustración. Increíble, pensé, otro narcisista que gana. Claro, podría haberme preguntado si yo podría haber intentado lo mismo. Supongo que sí, pero la verdad es que jamás se me habría ocurrido. ¿Por qué? Porque me habría dado una vergüenza terrible. Me habría sentido increíblemente incómodo, y sobre todo, no querría hacer pasar a otra persona por un momento tan desagradable. Para mí, acosar a alguien por un objeto de $20 simplemente no vale la pena, especialmente cuando podía pagarlo sin ningún problema. Y eso fue lo que más me impactó. A este hombre no le importaba en absoluto cómo se sentían los demás, ni el personal, ni la gente que miraba la escena, ni siquiera su propia esposa. Su único objetivo era ganar. Una vez que consiguió el objeto, prácticamente se lo arrojó a su esposa,
devaluando por completo aquello por lo que tanto había luchado. Y, francamente, devaluándola a ella también en el proceso. Fue como si hubiera aplicado un bombardeo de amor al producto para luego descartarlo sin más. El objeto nunca fue lo importante. Lo importante era el poder, la dominación, la demostración de su ego. Lo que más me quedó grabado después de esa experiencia fue pensar en cómo se sintieron las personas que trabajaban allí. Probablemente agotadas, desinfladas, quizás hasta humilladas. Quizás ya estaban acostumbradas a ese tipo de trato. No se lo pregunté. Pero lo cierto es que no se dieron porque él lo mereciera. Se dieron porque su jefe se lo indicó y, principalmente, para que el problema desapareciera. Y esa, amigos, es la clave de todo. Sin quererlo, al menos no la empleada del mostrador, se convirtieron en sus facilitadores. Las personas narcisistas a menudo se comportan como niños malcriados porque mucha gente cede ante ellos. Y no ceden porque los admiren, ni porque piensen que merecen un trato especial, ni mucho menos porque les guste su comportamiento. La mayoría de las veces, la gente cede porque simplemente quiere que se vayan, quieren quitarse el problema de encima y evitar el conflicto. Cedemos ante las personas narcisistas para que nuestras vidas sean un poco más fáciles en ese momento. Pero cuanto más lo hacemos, y entiendo perfectamente por qué lo hacemos, yo mismo lo he hecho, más envalentonadas se sienten estas personas. Siguen empujando los límites, su sentido de merecimiento crece y su mal comportamiento se multiplica. En esa situación, ¿por qué se dio el gerente? Quizás también era una persona conflictiva, o simplemente calculó que el artículo, que a la tienda le costaría un par de dólares producir, no valía el dolor de cabeza. Pero el resultado fue que el narcisista se fue de allí sintiéndose un ganador, y su comportamiento fue recompensado. En psicología hay una regla de oro: si quieres que una conducta se repita, recompénsala. Las personas narcisistas tienen una relación paradójica con lo que otros piensan de ellas. Por un lado, especialmente los narcisistas grandiosos, se preocupan mucho por su imagen pública. Sin embargo, a veces sus berrinches y su necesidad de salirse con la suya pueden más que esa preocupación, y se comportan terriblemente en público. A menudo, no les importa la opinión de aquellos que consideran inferiores en la jerarquía social. Por ejemplo, un empleado, un camarero, alguien en un rol de servicio. La persona narcisista quiere lo que quiere y siente que tiene derecho a ello. Si alguien a quien percibe como inferior se interpone en su camino, lo intimidará, lo pasará por encima y buscará a alguien con más poder a quien presionar para conseguir su objetivo, aunque nadie más esté recibiendo ese trato. No tienen vergüenza. La mayoría de nosotros sentiríamos pudor, seríamos conscientes de la situación. Pero a ellos no les importa. Así que presionan, y presionan, y presionan. Y muy a menudo, consiguen lo que quieren. La mejor mesa en el restaurante, el descuento que no existe, el trato especial, el ascenso en el avión. Y cada vez que lo logran, su grandiosidad se infla un poco más. Se dicen a sí mismos: mírenme, soy un genio negociador. Soy tan listo. Merezco este trato. Algunos de ustedes, al escuchar esto, podrían pensar que es precisamente la vergüenza lo que les impediría actuar así. Y es interesante, porque la vergüenza es una dinámica clave en el narcisismo. Todo su perfeccionismo, su competitividad, su ambición y sus alardes son, en realidad, una defensa contra una vergüenza muy profunda que mantienen oculta. Por eso, cuando esa vergüenza amenaza con salir, reaccionan con ira, rabia y caos. Entonces, ¿sienten vergüenza cuando presionan y piden hasta conseguir lo que quieren? En realidad no, por su enorme sentido de merecimiento. Ahora, si no lo consiguen,
o si son expuestos públicamente, como si el gerente hubiera dicho no le voy a dar esto, entonces sí podríamos ver aflorar esa vergüenza en forma de furia. Pero mientras ganan, no hay vergüenza. Si alguna vez has intentado cerrar un trato con una persona narcisista, o has estado en un tribunal de familia, o incluso has planeado una boda con una, sabes que las decisiones no se toman de forma colaborativa. Se toman por desgaste, por agotamiento y por rendición. En una relación cercana, llevan esa misma mentalidad de ganar a toda costa. No les importa si hieren a su pareja, a su hijo o a un amigo. Lo racionalizan todo porque lo único que importa es ganar. Y muchos de nosotros, en esas luchas de poder, eventualmente decimos, está bien, como quieras. Haz lo que quieras, solo para que la discusión termine. Eso no es una victoria real por su parte. Nosotros cedimos, no porque fueran más listos, sino para preservar nuestra propia y valiosa salud mental. Pero la persona narcisista no lo ve así. Para ellos, es solo otra victoria que refuerza su creencia de que son negociadores expertos o grandes polemistas. Entonces, ¿por qué se salen con la suya? Por su descaro. Por su falta de autoconciencia. Por su bajísima empatía y su nula consideración por cómo su comportamiento afecta a los demás. Y porque el resto de nosotros, especialmente aquellos con empatía, cedemos solo para no tener el dolor de cabeza o para mantener la paz. ¿Y tiene sentido? ¿Quién tiene tiempo y energía para esas batallas constantes? Pero aquí está la cuestión. Al ceder, al no confrontar, al simplemente dejarlo pasar, debemos reconocer que los estamos habilitando. No es nuestra intención, pero lo hacemos. Y cuanto más tiempo lo hacemos, peor se vuelve su comportamiento. La conducta escala con el tiempo, no porque se vuelvan más inteligentes, sino porque se sienten más envalentonados. Funciona casi siempre. En el mundo de los negocios, quizás las empresas lo ven como un costo de oportunidad. Es más barato ceder que discutir con un adulto inmaduro. Pero en nuestras vidas personales, no es tan sencillo. Debemos preguntarnos, ¿cómo habilitamos a las personas narcisistas en nuestras vidas? ¿Evitamos el conflicto solo para que las cosas fluyan, para no agotar nuestra energía? ¿Cedemos porque simplemente no vale la pena la pelea? Lamentablemente, lo que a menudo sucede es que terminamos sintiendo que somos nosotros los responsables de haber creado al monstruo. Nos culpamos por ceder. Nos vemos a nosotros mismos como débiles, como si no supiéramos poner límites. Podemos llegar a pensar que nosotros somos el problema. Recuerda, no eres tú. Es el desgaste insistente, casi obsesivo, que define la dinámica de una relación narcisista. Cuando dices sí a lo que sea que te estén pidiendo, no es un acuerdo real. Es supervivencia. A veces, simplemente estamos cansados. A veces no queremos ser los domadores de narcisistas. A veces solo queremos un respiro. Y eso está bien. A veces, como en el caso de ese gerente, es más fácil darle a la persona la baratija que quiere. O darle al pasajero enojado la mejora de asiento. O ceder en qué flores comprar. O dejarles el asiento del pasillo. Es nuestro agotamiento, no sus fabulosas habilidades de negociación o su encanto, lo que permite que las personas narcisistas se salgan con la